todavía mucho más. Bernardo. Volvió Javier Milei al país Sí. después de una gira, creo yo, bastante positiva, muy positiva, en términos de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo por el nivel de recepción que tuvo Donald Trump. De esto Darío sabe mucho más, obviamente, pero me parece que en el gobierno se van muy satisfechos de la gira que tuvo Milei en los últimos días por Estados Unidos. Sí, no es habitual ese tipo de recepción, sobre todo teniendo en cuenta que horas antes parecía difícil que Trump fuera a dedicarle los minutos para una reunión bilateral donde pudieran sentarse con representantes de ambos gobiernos. Se dio así, además de los elogios que hizo en el discurso público, el compromiso por escrito de una invitación al Salón Oval. Digo, parece que esto habla de la relación que efectivamente se veía venir, ¿no? Políticamente en un momento... Exacto. El arranque de la semana fue muy complicado, muy malo realmente para el gobierno. El cierre de la semana me parece que en todo ese contexto termina siendo muy positivo. Además del factor mercados y de lo que fue toda la semana que prácticamente no se movió en general. Caputo se quedó en Estados Unidos. Sí es. Está allí todavía con distintas negociaciones. Recuerden ustedes también que la Argentina está cerrando un acuerdo con el Fondo Monetario. Así es. Vos marcabas, Antonio, de la importancia de que el secretario de Tesoro te reciba. En este contexto, digo, Scott Bessent está negociando, por ejemplo, en este momento viene de viajar con Ucrania porque está discutiendo un acuerdo económico con Ucrania en paralelo a la cuestión de la guerra. Que te reciba, que haga los elogios que hizo Bessent, claro, me parece que también es una señal. Y ahora, ya acá en el país, Javier Milei, a partir de hoy retoma la actividad, obviamente prevista para toda esta semana. Es una semana clave porque se cree que en el gobierno está la decisión tomada de avanzar con los decretos de los jueces de la Corte Suprema. Estamos hablando de Manuel García Mansilla y de Ariel Lijo, que no tuvo el consenso en el Congreso para ser aprobado, sobre todo la semana pasada. Bueno, hay tiempo hasta el 28, esto es hasta el viernes mismo, porque es el cierre de las sesiones extraordinarias, la previa al arranque de las sesiones ordinarias. Hay que nombrarlo antes de esa fecha, tanto a Lijo como a García Mansilla. Me parece que el gobierno va a tomar la decisión de avanzar con los decretos. Todavía no está confirmado, pero parece muy posible. ¿Puede nombrarlos por decreto? La verdad no corresponde. Son jueces de la Corte y tiene que ser a través del Senado. Lo puede nombrar por decreto ahora en comisión, por un año. Sí. Porque a partir del 1 de marzo ya empiezan las sesiones ordinarias, con lo cual el Ejecutivo no tiene más poder para avanzar en proyectos ni en esta firma, porque después ya directamente va al Senado todo lo que sean nombramientos. Si lo hace, va a ser por un año. Tiene que después refrendarse sí o sí por el Senado, si no... Durante el año va a necesitar lograr el consenso para avanzar con estos pliegos. Estaba la situación del Hijo, ¿no? Lo que contábamos el viernes pasado, de que el Hijo deja vacante su juzgado por un trabajo en comisión en la Corte Suprema, obviamente, que es una distinción súper importante, pero no es lo mismo que estar nombrado a través de un pliego y con el consenso del Senado. Tenés todo un año para negociar, pero si no, quedas afuera, ¿eh? Sí. Si no se negocia con el Senado. Es una situación bastante similar a lo que pasó en su momento con Rosenkrantz y Rosati, cuando primero habían sido nombrados por decreto, después terminan siendo validados. No sé si validados. Para mí retiran el decreto. Lo retiran y a partir de ahí salen. Sí. Bueno, por eso. No, por eso. Cuando tenían los votos, termina siendo aprobado. Probablemente en el gobierno esperen lo mismo. Tal vez durante todo el año haya tiempo para aprobarlo, pero no va a ser fácil, claramente. Hay una apuesta ahí a lo que pueda pasar en las elecciones. Sí, pero buen resultado. Las elecciones te cambian diputados, no te cambian está bien, pero te quiero decir... Falta un montón para las elecciones. Al respaldo que te pueda dar un buen resultado electoral. En diputados. Pero bueno, están los votos en el Senado. Claro. ¿Y vos qué crees que por un buen resultado el kirchnerismo te va a dar los votos? No, y aparte realmente falta muchísimo para las elecciones. Falta mucho. 26 de octubre estamos hablando. Encima ahora las PASO ya no están. Me parece que habrá que ver el resto del año, Dios, también la disponibilidad del Congreso a laburar también, ¿eh? Sí, eso cierto. Tengámoslo en cuenta porque es un año electoral en muchas provincias, después vamos a estar repasando, pero con el año electoral en diferentes etapas y en cada provincia activo, va a ser complejo que el Congreso se reúna. Bien, Darío. Bueno, hubo elecciones en Alemania, un triunfo... Yo te diría con un sabor agridulce para Friedrich Merz, el candidato del Partido Demócrata Cristiano, que es el partido de Angela Merkel, pero es importante decirlo,
un crítico toda la vida del liderazgo de Merkel. Bueno, Merkel lo sacó. Le sacó el Totalmente, cargo que tenía. totalmente. Ellos, lo corrió totalmente. Cuando Merkel llega a ser canciller, había ahí una disputa por el liderazgo entre los dos. Cuando termina Merkel imponiéndose, él queda totalmente fuera de todo, nunca tuvo un cargo ministerial y se termina yendo casi de la política a partir de ahí. Prácticamente. Sí. De hecho, tiene mucha experiencia en la vida privada, ex banquero, una persona que además viene con una idea de mucha reforma económica, de simplificar la cuestión impositiva, de hacer más dinámica la economía alemana. Ahora, el dato es, no hay un corrimiento extraordinario hacia la derecha, digamos. Me parece que ese es el dato ineludible de estas elecciones. Pero esto es el resultado de una política migratoria suicida, ¿eh? Llevada adelante por Angela Merkel, digamos. Por eso, de alguna manera, que es un triunfo del partido de Merkel, pero justamente por un rival interno de Merkel que fue siempre muy crítico de esa política que terminó siendo suicida de Merkel. Digo, uno la puede entender desde el punto de vista humanitario y demás, de abrir las puertas a los refugiados que huían de situaciones desesperantes, pero terminó creando... Pero esto fue indiscriminado. Indiscriminado, absolutamente. Y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando ya había síntomas muy claros de que eso estaba generando un desastre, nunca hubo una capacidad para dar una respuesta a eso. Entonces seguimos viendo prácticamente todas las semanas o todos los meses algún, por ejemplo, atentado de un tipo que es solicitante de asilo, que entró ilegalmente, que pide el asilo, se lo rechazan, sigue en el país y termina cometiendo atentados. Ahora, si uno ve la composición del voto, el 50% del electorado votó a la derecha, 29% por la centro derecha, 21% termina votando por la extrema derecha de Alternativa para Alemania. Sin embargo, y lo que uno ve acá, que es en el gráfico que estamos viendo, que es la comparación de quién ganó más votos y quién perdió más votos, ves AfD, que es la extrema derecha, como el partido que más sumó, termina sumando prácticamente 10 votos. Fíjate lo que es la izquierda. 10 puntos pierde la coalición socialdemócrata, el SPD. Es la peor elección de su historia de los socialdemócratas. 1,7 pierden los verdes, 6,5 pierden los liberales. Sube sí la extrema izquierda, con 3,6. Pero, sin embargo, muy probablemente termine el Partido Socialdemócrata dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque la política alemana continúa con esta idea, que yo creo que es muy peligrosa, de decir, nosotros excluimos a la extrema derecha. No hacemos negociaciones con la extrema derecha. Como planteando esencialmente que son una fuerza neonazi, que yo creo que es una calificación que no es correcta. Más allá de que te puedan parecer muy extremas algunas de sus posiciones, es un partido que tiene una línea muy fuerte con la inmigración y con la seguridad. Pero que no es un partido ni que promueve el racismo, ni que promueve la xenofobia, y que de hecho tiene una líder como Clarice Weidel, que es lesbiana, para empezar, digamos, ¿no? Que sería impensable en un partido neonazi. Con lo cual probablemente vayamos a una coalición donde estén los principales partidos. Señor Emiliano. Ganó Huracán anoche, ayer por la tarde, con claridad, 2-0 a San Lorenzo. Desde rápidamente se pone en ventaja.